Qué bueno es que hoy podamos estar en la casa del Señor, donde juntos queremos glorificar. Hemos cantado, nos hemos alegrado cantándole al Señor, himnos, alabanzas que exaltan su nombre y su misericordia. Muy bien, hermanos, bienvenidos a todos. Nuevamente, era una práctica. Dios les bendiga a todos. Todavía, están como esos carros que quieren arrancar, ¿verdad? Dios les bendiga a todos. Así se contesta, con ganas. Mis amables hermanos, hoy estamos celebrando un día más en Cristo Jesús. Todos los días el creyente debe celebrar la victoria de Cristo Jesús, no la nuestra, la de Cristo en la cruz del Calvario. Así es que y como hoy el mundo se reúne con sus familias para celebrar algo que ni conocen, nosotros que conocemos el Evangelio podemos tomar ventaja de así un reformador y hablar de un tema maravilloso que usted conoce, dar gracias a Dios por su fidelidad. ¿Por qué no se da vuelta y dígale al que tiene al lado, demos gracias a Dios en todo? Dígale, no le tenga pena. Para eso, yo le voy a invitar que vayamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23. Cuando usted lo encuentre, mis amables hermanos, contésteme con un fuerte amén. Y como siempre decimos, hay hermanos que dicen amén, pero se escuchan las hojas todavía sonar. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Yo quiero que usted mantenga su Biblia abierta mientras leemos la palabra de Dios, así como está escrita. Si usted manda un ejemplar de 66 libros, tenemos en las pantallas los versículos para que nos siga también con la lectura. ¿De acuerdo? Dice la palabra de Dios así como está escrita. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Padre, bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias. No nos cansamos de darte gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tus promesas cumplidas, promesas que se cumplirán, por tu fidelidad, por tu paciencia, por tus bendiciones que tus hijos podemos disfrutar. Señor, bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias por tu Hijo, a quien mandaste a morir a la cruz por nuestros pecados. Señor, estamos aquí y estamos conscientes de nuestra necesidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Y como no falta aquel que diga, bueno, ¿y por qué la iglesia, seguidores de Jesús, reformada, celebra acción de gracia cuando todo el mundo lo celebra? No, nosotros celebramos todos los días y todos los días damos gracias a Dios por cada minuto, por cada segundo, por la vida que nos ha dado, por todo lo que nos ha dado. Y este día, hermanos, queremos hacer énfasis en algo y sobre todas las cosas, quiero citar muchos versículos que enfatizan el hecho de dar gracias a Dios en todo tiempo. Si usted quiere anotarlo, anótelo, no lo vamos a leer, pero
quiero que se dé cuenta que la palabra de Dios, la Biblia, está llena de pasajes bíblicos, llena de pasajes puntuales que nosotros y que nos dice que nosotros debemos dar gracias a Dios siempre, todos los días, a cada momento, por lo bueno, por su misericordia, por lo que Él es con nosotros. Empezando con el pasaje que vamos a tomar de base, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23, Salmos 63, 3, Salmos 89, versículos del 33 al 34, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13 y Primera de Corintios, versículo 9 del capítulo 1 y Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 y así sucesivamente, mis amables hermanos, pudiéramos nombrar muchos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de dar gracias a Dios por todo. Hermanos, antes de comenzar nuestro sermón o el sermón de esta noche, yo quiero recordarte una historia real ocurrida en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los lugares más tenebrosos, uno de los lugares más oscuros de la humanidad, el campo de concentración de Ravensbrück. Creo que algunos de ustedes, si son amantes de la historia bíblica y historia de personas que entregaron su vida a la verdad del Evangelio, se acordará cuando mencione algunas hermanas que ahí fueron sufrientes. Ahí, en medio del hambre, del frío y de la enfermedad y del sufrimiento indescriptible, estaban dos hermanas cristianas, Corrie y Betsy, barracas llenas de mujeres ocultadas, literas infectadas de piojos y pulgas, guardias crueles, humillaciones constantes. En aquel lugar sucio y sobrepoblado, Betsy le dijo a su hermana, Corrie, la Biblia dice, dad gracias en todo. Debemos agradecer por las cosas que Él nos ha dado. Su hermana, agotada y frustrada, le responde, ¿agradecer por qué? ¿Por qué agradecer en un lugar de este? Betsy insistió, agradezcamos por la Biblia que logramos esconder en este lugar. Agradezcamos porque estamos juntas. Agradezcamos también por las pulgas que hay en este lugar. Corrie, sinceramente molesta, al escuchar a su hermana, dijo, ¿agradecer por las pulgas? Eso sí que no. Podemos agradecer por la Biblia, pero por las pulgas que nos atormentan día y noche. Pero Betsy, con una fe firme, con una fe inamovible, pero sencilla, oró, Señor, gracias, incluso por las pulgas. Con el pasar de los días, descubrieron algo que las dejó sin palabras y con lágrimas en sus ojos. En un lugar donde todos los reclusos, donde todos los que estaban presos, y más que todas las mujeres, porque era una cárcel, era un lugar de mujeres, eran atormentadas, eran torturadas psicológicamente como físicamente, se dieron cuenta que los guardias no entraban a sus celdas por miedo a las pulgas.
y ellas podían alentar a las demás mujeres con la Biblia sin ser perturbadas por aquellos guardas. Tenían una libertad aún estando presas y teniendo la Biblia en mano. Orar juntas, consolar a las demás y compartir el Evangelio sin interrupciones. Aquello que parecía un tormento, Dios lo usó como un refugio y un refrigerio para ellas y para las demás mujeres. Aquello que parecía maldición se convirtió en un instrumento de fidelidad. Aquello por lo que era imposible dar gracias, era exactamente lo que Dios estaba usando para sostenerlas y para llegar con el Evangelio a muchas más mujeres. Hermanos, cuando hablamos de dar gracias a Dios por su fidelidad, no hablamos de dar gracias cuando todo sale bien, sino reconocer que Dios sigue siendo fiel incluso en aquello que no entendemos, incluso en los momentos que creemos que estamos solos y que el dolor está por encima de cualquier situación, incluso en lo que parece insignificante y justo. Hoy quiero llevarte a la palabra para que miremos la fidelidad de Dios juntos en muchos aspectos de la vida y que su fidelidad es tan constante y tan amorosa que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida nosotros podemos levantar nuestras manos al cielo y decir: tu fidelidad es grande. Puede decir conmigo: gracias, Señor, porque tú eres fiel, aun cuando yo te soy infiel. Puede decir conmigo: gracias, Señor, porque tú eres fiel, aun cuando yo te soy infiel. Iglesia, la gratitud cristiana no es una emoción pasajera, ni un sentimiento motivado por circunstancias favorables a nuestra vida. Es un acto de adoración arraigado de la teología del carácter mismo de Dios, especialmente de su fidelidad. La fidelidad divina es la columna que sostiene toda esperanza, toda promesa, toda salvación y toda perseverancia. Tú y yo no veremos a Cristo porque somos fieles. Tú y yo veremos a Cristo porque Él es fiel. Toda promesa se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Dios es fiel, no porque el creyente sea constante en congregarse, en cantar, en leer la palabra, sino porque su naturaleza es inmutable, es decir, no cambia. Y su propósito es eterno y firme. Y es precisamente, iglesia, porque Dios es fiel, que el creyente puede dar gracias en todo y en todo momento, porque Dios es fiel. Como dice el apóstol en 1 de Tesalonicenses 5:18, versículo que usted sabe de memoria. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí yo le respondí una incógnita que muchos quizá han tenido. ¿Estaré en la voluntad de Dios? ¿Cuántos hemos pasado ese valle y nos hemos preguntado,
¿en verdad estoy en la voluntad de Dios o estoy haciendo la voluntad de Dios? Bueno, ¿sabe cuál es el termómetro que enmarca que usted está en la voluntad de Dios? Cuando ha aprendido a dar gracias a Dios en todo y no importa la circunstancia en la que se encuentre. Bajo ese contexto es que Pablo escribe Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13, iglesia? Todos juntos, digámosles. Todo. Yo sé que usted lo sabe. Juntos, digámoslo. Todo lo puedo. ¿Pero qué es todo? ¿Ha aprendido a estar en abundancia y en escasez? En salud y en enfermedad. Cuando hay sonrisas y cuando hay lágrimas. Cuando no tiene nada en su refrigeradora, como cuando tiene hasta en otra refrigeradora guardada comida. Aprendido a dar gracias. Ahora, ¿por qué damos gracias? Porque detrás de cada circunstancia, gozo, dolor, pérdida, abundancia, aflicción, hay un Dios que no cambia y cuya fidelidad sostiene todas las cosas. Hoy veremos 3 aspectos importantes en este sermón. La fidelidad de Dios como atributo eterno. Y 2, la fidelidad de Dios manifiesta en la historia, en la vida del creyente. Y número 3, la respuesta del creyente, que debe ser gratitud, gozo, confianza firme y por ende adoración constante por su fidelidad. Así que mis amables hermanos, dicho esto, empezamos con el sermón. Primero, la fidelidad de Dios como atributo eterno e inmutable. Dios es fiel porque eso pertenece a su esencia. El texto que leímos en Deuteronomio nos habla. Y si usted quiere más versículos, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, también habla de la fidelidad de Dios. ¿Y por qué estoy poniendo versículos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento? Porque si usted lee Deuteronomio, usted va a decir, oh, pero ese era para el pueblo. No, para el pueblo de hoy también. Para aquellos y para las de hoy. Y para las generaciones que van a venir. Entonces, la Escritura no dice que Dios actúa fielmente como si fuera una opción, ¿verdad? Eso no dice la Escritura. Afirma que Dios es fiel. Esto es distinto a la fidelidad que tú y yo comprendemos. La fidelidad no es un atributo derivado o accidentalmente, sino que es la raíz del ser divino, Dios. Dios. Es decir, Dios no tiene fidelidad. Para simplificarlo, Dios no tiene fidelidad. Dios es fidelidad. Si nos metemos un poquito más, te puedo decir también, Dios no tiene amor. Él es amor. Pero está también el otro lado. Dios no tiene ira. Él es ira. Y dice su palabra, y por eso es que dice su palabra, que Él está siempre airado con el impío. No dice que se aira, Él dice que está siempre airado. No así con sus hijos. Con sus hijos está siendo fiel todos los días, a cada momento, a cada instante, aunque nosotros no lo veamos y aunque nosotros no lo sintamos. Hermanos, un ejemplo de ello es que usted está aquí hoy sentado, tranquilo, respirando,
con sus familiares, con sus seres queridos, y está aquí sin estar perturbado. Dios está siendo fiel para con su vida. Y si hay algún caso aislado en el cual usted esté pasando momentos difíciles en su vida, quiero que sepas que también Dios en ese caso está siendo fiel. Pastor, ¿cómo así? Bueno, tenemos el ejemplo de Pablo. Dice que Pablo había clamado ya 3 veces por un aguijón que lo atormentaba día y noche. Y en una de esas ocasiones se le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, iglesia, y en mi debilidad. En nuestras debilidades se perfecciona el poder de Dios. Poniendo eso como base, no hay muchas razones por las cuales agradecer a Dios todos los días. Hay muchas razones. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, usted sabía que ahí el sujeto de la fidelidad es Yahweh. ¿Qué implica esto? Que Él en esencia es fiel para consigo mismo, no para con nosotros, es para consigo mismo. Te lo explico de esta forma. Dios es fiel a sus promesas porque como Él es santo, recto y perfecto y ha prometido, entonces en base a su fidelidad Él cumplirá para que su ser sea visto siempre como el santo, como el recto, porque es Él quien se alaba, es Él quien lleva la gloria cuando cumple su promesa. Los beneficiados somos nosotros, por su misericordia. Es decir, Dios muestra su amor para con su pueblo porque prometió estar amando a su pueblo. Es decir, Dios es fiel para con su pueblo porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él muestra su amparo con su iglesia porque Él prometió estar con nosotros todos los días. Y no solamente prometió estar con nosotros todos los días, sino que prometió llevarnos para que todos sus hijos estemos con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos queremos estar con Él? Entonces, esa es su promesa. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, Pablo afirma: aun cuando nosotros seamos infieles. ¿Cuántos nos identificamos con el apóstol Pablo? Usted puede decir: pastor, yo no le soy infiel. Bueno, el hacer esa afirmación a usted ya lo hace mentiroso. El hacer la afirmación que usted diga: es que yo no le soy infiel a Dios, usted ya está siendo mentiroso y está quebrantando uno de los mandamientos por afirmar que es infiel, que es fiel. Porque cualquiera que trate de cumplir la ley a perfección y falla en un solo punto se hace culpable de haberlos quebrantado. ¿Cuántos, iglesia? Todos. Todos. Entonces Pablo afirma que aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Esa es su esencia. No puede negarse a sí mismo. Esta frase, iglesia, refleja un principio teológico profundo. Es decir, la fidelidad de Dios es coherente con su aceidad. Vuelvo y te lo repito. La fidelidad de Dios es coherente con su aceidad. Es decir, su autoexistencia. Dios no recibe fidelidad. Él es la fuente de toda fidelidad. Esto implica que ahora nosotros tenemos seguridad en Él, por sus promesas y por su fidelidad. La obra salvadora no depende de nuestro pulso espiritual, sino de la fidelidad inmutable de aquel que nos llamó. Lo dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9.
y Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Las promesas divinas no son caprichos del hombre, sino que brotan del mismo carácter de Dios, es decir, su fidelidad es santa. En cierta ocasión yo explicaba que, o lo decía, que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Lo dice la Escritura. Que Dios es omnisciente, ¿verdad? Lo dice la Escritura. Que Dios es omnipotente. Él todo lo puede. Pero usted sabía que el atributo que la palabra y que Dios mismo hace mención 3 veces es acerca de la santidad. Es decir, todos los atributos de Dios están blindados por su santidad, inclusive su fidelidad. Por ende, su fidelidad es santa, sublime. Cuando Dios promete, hermanos, va a cumplir. Te lo voy a repetir, porque parece que no sé si lo entendiste. Cuando Dios promete, cumple su promesa. Es porque su propia esencia así se lo ordena. Su propia esencia. Iglesia, cuando tu fe flaquee y tus sentidos te traicionen, clama y recuerda. No te sostienes en tu propia fidelidad. Descansa en la suya. Descansa en la de Él. Y en este primer punto tengo algunas implicaciones. Número 1, la fidelidad de Dios vinculada a que Dios no cambia. Hay un pasaje maravilloso en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Y Hebreos capítulo 13, versículo 8. Como también Salmo 102, 27. Y si nos vamos a las últimas cartas en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1, versículo 17. Todo esto, ¿sabe qué nos muestra? La sublime y majestuosa doctrina de la inmutabilidad del Dios soberano. Es decir, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia. Pastor, es que aquellos grandes hombres, los padres de la fe, cómo Dios los bendijo, cómo la fidelidad de Dios estuvo con ellos. Yo te puedo decir, iglesia, el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios nuestro, el mismo Dios de Isaac es el Dios nuestro, el mismo Dios de Jacob es el Dios nuestro. La misma fidelidad de Dios con aquellos hombres es la misma fidelidad que Dios tiene para con usted, porque también es su hijo. La misma sangre nos ha lavado, tenemos el mismo Padre, tenemos al mismo Dios, y al mismo Dios veremos en aquel día también juntamente con estos hombres. No hay diferencia. La diferencia está que ellos estuvieron dispuestos a pagar un precio. Usted y yo tenemos que pensarlo, ¿verdad? Ellos pagaron un alto precio. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Parece simple, pero aplíquelo a su vida. Aplíquelo a su vida. Pastor, es que yo tengo usted no sabe el empleo que yo tengo, si yo me voy y dejo esto, mi familia, mis hijos. Bueno, Abraham lo hizo. Y sin saber para dónde iba. Yo te mostraré, le dijo. Esa es la diferencia. Estaban dispuestos a pagar un precio por amar y obedecer a aquel que era fiel con ellos. Nosotros no estamos ni dispuestos, después de las 40 horas que hacemos, sacrificar 2, 3 horas para estar aquí en un servicio.
Lo dejó ahí y lo dejó en su conciencia. La doctrina de la inmutabilidad enseña que Dios en su ser y en sus propósitos no cambia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Él no cambia. Malaquías proclama: yo, Jehová, no cambio. El Dios de Israel no era más especial que el Dios nuestro, porque Él no cambia. ¿Me sigue, hermano? Él es el mismo. Lo dice Malaquías, que Él no cambia. No lo digo yo, no lo dice ningún otro predicador, lo dice su palabra. Hebreo nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Bueno, entonces, iglesia, si Dios lo cambia, entonces su fidelidad no es un atributo que fluctúa, es un atributo fiel, que está siempre ahí. Esto es crucial. ¿Por qué? Porque la confianza cristiana entonces descansa en Cristo Jesús. Te lo simplifico. La esperanza o la confianza cristiana descansa en una persona, no en un estado emocional. Hoy, como me levanté motivado, sé que Dios será fiel conmigo. No. Dios seguirá siendo fiel aunque tú te levantes arrastrando los pies y sientas que no puedes caminar. Sientas el peso de la carga de la vida y del trabajo y de todo lo que tienes en tus hombros. Dios ahí también seguirá fiel. Dios seguirá siendo fiel aunque tengas todo pagado, tu plan de retiro lo tengas completo, ya no debes nada, estás satisfecho. Dios seguirá siendo fiel porque Dios no se basa en un estado de ánimo o en una situación. Dios se basa en quién es Él y en sus promesas. Entonces, debido a eso, la iglesia no tiene el por qué esperar este día para dar gracias a Dios. Todos los días son nuevas sus misericordias, dice su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días. Entonces, el creyente se levanta todos los días, primero dándole gracias a Dios porque se pudo levantar, por su salvación, por su amor y por su fidelidad. Usted se levanta, camina y aunque ande cargado, usted da gracias a Dios porque Él es fiel en esos momentos. Esto indica en una consistencia entre esa promesa y el cumplimiento. Si Dios prometió redención, ¿quiere que le diga algo? La consumará. ¿O no fue eso lo que sucedió? Él prometió redención para su pueblo. ¿Y qué pasó en Cristo Jesús? La consumó. Padre, consumado es. La deuda ha sido cancelada. Pablo lo dice de esta forma: ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. ¿Eso no le provoca gozo para dar gracias al Señor? Si a usted no le provoca gozo, hermanos, al final del servicio podemos orar por usted para que se arrepienta de sus pecados. Los domingos estamos enseñando los salmos y nosotros no nos cansamos de decir o repetir lo que decía el salmista: entren por esas puertas con acción de gracias, canten alabanzas, canten himnos, adoren al Señor. Aunque nuestro entorno esté lleno de pulgas, como el lugar feo donde estaban estas dos hermanas holandesas en la Segunda Guerra Mundial. Ellos habían entendido que ese lugar
Dios lo estaba usando para que ellas pudieran tener comunicación constante con Dios y que no fueran hostigadas como el resto de las mujeres. ¿Usted no se ha fijado que usted es totalmente diferente al resto del mundo? Las pruebas son las mismas que le llega a usted, y que le llega al resto del mundo. Son las mismas. El viento es el mismo. La tempestad es la misma. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia? En dónde usted está parado. Usted y yo estamos parados en la roca que es Cristo, cuya roca es inamovible. El resto del mundo está parado en la arena movediza. Viene el viento, se lo lleva. Vienen los torrentes, se los arrastra. Pero usted y yo, aunque nos agobiemos como el apóstol Pablo, una vez pasa el viento, una vez pasa el torrente, ¿qué pasa? Nos paramos nuevamente, porque estamos parados en la roca que es Cristo, en la roca inamovible. Gracias Dios, porque me pusiste ahí, en medio de este mundo lleno de odio, lleno de rencor, lleno de tantas cosas, lleno de problemas, lleno de dificultades. Yo puedo levantar mis manos al cielo y decir, gracias Dios, porque tú prometiste estar conmigo y tú eres fiel. Y ahora entiendo que tú estás conmigo en este momento. ¿Y cuál es el fundamento entonces de esa esperanza? Bueno, es que al final de todo, la esperanza cristiana no es un optimismo humano, sino una certeza fundada en cuyo Dios no muta, no miente, es fiel. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos acostumbrarnos a tener una mente que ama la historia más gloriosa que hemos vivido como hombres. La historia de Cristo. La historia más gloriosa, más hermosa, más llena de amor, más llena de misericordia. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Estaba a la diestra de Dios, el unigénito, el todopoderoso. Fue con quien Dios habló en el principio, cuando dijo, hagamos al hombre. Él estaba ahí. El Dios todopoderoso, con su Hijo unigénito, el dueño de todo, el creador de todo, no tenía necesidad de bajar y caminar calles polvorientas, aguantar hambre, aguantar enfermedades, aguantar escupidas, caminar con una cruz en la vía dolorosa, subir a la cruz y no solamente subir a la cruz, recibir el castigo de su mismo Padre. No tenía necesidad, porque no fue Él quien falló. Fuimos tú y yo. ¿Y sabe qué dice la Biblia respecto a ello? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, podemos decirlo de esta forma, porque de tal manera amó Dios a sus hijos. Iglesia, porque de tal manera te amó Dios a ti y me amó a mí, para que cuando creyéramos no fuéramos condenados, sino que tuviéramos vida eterna. Iglesia, esa es la realidad de la vida del creyente. Entonces, si esa es la realidad de la vida del creyente,
mi vida debe estar rebosando de alegría y debemos gozarnos en el Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Y este día nos reunimos y recordamos la fidelidad de Dios para con nosotros, porque me temo decir lo que muchas veces se nos olvida, que Dios es fiel con nosotros. ¿Sabe cuándo lo hacemos? Cuando nos enfrascamos en preocupaciones y creemos tener el poder para solucionar nuestros problemas. Pero mientras van pasando los días y nos damos cuenta que no podemos, nos frustramos, nos afligimos. Nos afligimos tanto que inclusive caemos en enfermedades. Usted sabía, iglesia, que según la encuesta, en la raza humana, el 80 y algo % del cáncer en las personas proviene porque viven frustradas todos los días porque no pueden alcanzar sus metas, se frustran, su cuerpo estalla y al final terminan adquiriendo diferentes enfermedades, incluyendo el cáncer. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a confiar plenamente en la fidelidad de Dios y creemos tener nosotros las soluciones de estos problemas. Cuando tenemos a un Dios que nos habla las Sagradas Escrituras, que nos ha dicho: venid a mí tal como estéis, trabajados y cansados, y yo los voy a hacer descansar. Iglesia, si usted y yo somos hijos, dice su palabra que somos herederos. ¿Herederos de qué? De todas las bendiciones espirituales que encontramos en las Sagradas Escrituras. Si somos hijos, somos herederos. Si somos hijos, tenemos un Dios que es fiel y que no falla. ¿Cuánto le hemos creído a Dios? Él es fiel y va a cumplir sus promesas. La Biblia une íntimamente la fidelidad y la verdad. La fidelidad divina se manifiesta en la verdad de su palabra y en el cumplimiento de sus propósitos. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20. Coloca un sí en Cristo sobre todas las promesas. Isaías y los salmos declaran la perdurabilidad de la palabra. Por tanto, creer en la fidelidad de Dios implica creer en la fiabilidad de la Escritura. De hecho, nosotros lo tenemos inclusive como lema en nuestros boletines. ¿Qué dice el encabezado de nuestros boletines? Si usted tiene un boletín, que la palabra es nuestra máxima autoridad. ¿Cuántos creen eso, iglesia? ¿Cuántos creen que la palabra es nuestra máxima autoridad? ¿Quiere que te diga algo? Lo que Dios quiere que tú sepas, ya se dijo. Está ahí, en las Sagradas Escrituras. ¿Quieres conocer su voluntad? Escudriña las Escrituras. ¿Quieres que Dios te hable? Escudriña las Escrituras. ¿Quieres que Dios te guíe? Escudriña las Escrituras. Porque en ella os parece que tenéis la vida. Iglesia, no podemos reducir la fidelidad a experiencias subjetivas. Debemos enseñarla desde la Escritura concreta. Su palabra es eterna. Y en esto yo no estoy diciendo que la fidelidad de Dios no elimina la tensión entre promesa y experiencia, pero orienta.
guía, instruye. ¿Cómo así, pastor? Te lo digo de esta forma, dice la Escritura, y cuando pases por las aguas no te van, y cuando pases por el fuego no arderá en ti. No está diciendo que no vamos a pasar por las aguas ni por el fuego. Dice que el fuego no arderá en nosotros. Y dice que las aguas no nos abnegarán. Es decir, sus promesas de que Él estará con nosotros es fiel. Pero no elimina el hecho que en nuestra carne vamos a pasar momentos difíciles. Lo que nos está enseñando es que en esos momentos difíciles Él está contigo. Aunque tu madre y tu padre te dejaren con todo eso, Él te va a recoger. Y no solamente te va a recoger, estará contigo siempre. Estará contigo siempre. Les animo a cultivar, iglesia, una memoria bíblica. ¿Qué quiero decir con esto? Que memoricen versículos sobre la fidelidad de Dios. Entonces tendrás un concepto diferente de las situaciones. Fíjese que la memoria bíblica es el ancla cuando las emociones se levantan tempestuosas. ¿Qué produce en el creyente la certeza de la fidelidad divina? Algunas verdades. Seguridad ante la muerte. La fidelidad de Dios transforma el miedo en confianza. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué dice Romanos 8, 28? Es un versículo que lo conocemos, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 8, 28? Ahí está, mira, ahora sí, eso es lo que dice, pastor. Dice, y sabemos, memoria. Pero si usted no lee, ¿qué va a saber? Nada, ¿verdad? Entonces el versículo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Pero lo que viene es la respuesta de esto. Esto es, a los que conforme a su propósito son, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. ¿Sabe para quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es la motivación para la santidad. Si Dios es fiel y nos llama, entonces respondamos con obediencia. Si Dios es fiel y nos llama, iglesia, entonces respondamos con obediencia. Y cuando respondemos con obediencia, encontramos consuelo, inclusive en la disciplina de Dios, en la corrección. Y esta es mirada como una prueba de paternidad fiel, que debemos hacer las cosas correctas. Entonces, cuando entendemos todas esas cosas, todo lo que surge a nuestro entorno provoca gratitud constante. La teología entonces se convierte en doxología. Conocer la fidelidad conduce a dar gracias. Iglesia, no confíes en el temple de tu sentir. Confía en la fidelidad del Dios que no cambia. La fidelidad de Dios no es un comodín que invocas cuando todo va bien. No. Es la roca a la que te aferras cuando todo se derrumba.
El mundo no lo va a entender, pero sus hijos lo amarán. Memoria bíblica. Si recuerdas lo que Dios ha hecho, tu gratitud no será una reacción, será una profesión inquebrantable. Una reacción surge en base a algo que te impacta y pasa. Pero cuando tienes una memoria bíblica, tú no reaccionas. Tú actúas constantemente porque esa es tu naturaleza. Y todos los días vive dando gracias a Dios. Por eso es salmista. Por eso el apóstol Pablo dice, dar gracias a Dios en todo y por todo, ¿verdad? Pastor, es que perdí el empleo. ¿Qué dice Pablo? Dar gracias a Dios en todo. Y cuando hicieras algo, hazlo como para el Señor. Es decir, con gozo, con alegría. 2. La fidelidad de Dios manifestada en la historia y en la vida del creyente. Es decir, iglesia, la fidelidad del Dios no solo es un concepto. Es una historia viva que atraviesa toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios ha sido fiel para con su pueblo y con su pueblo a lo largo de toda la historia. Fidelidad en la creación. Si nos remontamos en la creación, Dios creó al hombre, dice, a su imagen y a su semejanza. Y lo sostuvo incluso cuando cayó. Lo sostuvo. Él no lo destruyó inmediatamente. Al contrario, le prometió un redentor en Génesis 3:15. Desde el principio, Dios responde con fidelidad, aun cuando el hombre falla. Y al final de todo, mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, le fallaremos constantemente a Dios. Vamos a fallar. Pero ¿sabe qué? Tener una mente bíblica nos ayudará que aunque fallemos, tenemos un Dios que nos escucha cada vez que nos acercamos, porque Él es fiel. Esto no implica que lo tomemos como una licencia para hacer y deshacer conforme queremos, no. Cuando caigamos, entendamos que hay un Padre que nos escucha. Padre, dicen los del Antiguo Testamento, te he fallado contra el cielo y contra ti. El Hijo, no soy digno ni siquiera ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus siervos. Ese es el que ha entendido que Dios es fiel. Y Dios es fiel porque lo vuelve a tomar como su familia, como su hijo, lo abraza, le da ese amor incondicional que aunque haya fallado, Él siempre permaneció fiel con él. Quitémonos de la mente, iglesia, que cuando uno de nuestros hermanos falla, ya no es parte de nuestro redil. Quitémonos, saquémonos totalmente ese concepto equivocado y antibíblico. ¿Por qué es antibíblico? Es que tú y yo no somos Dios. Es más, dice el Nuevo Testamento que tú y yo aconsejemos a alguien que ha fallado, lo hagamos pensando que la próxima vez nosotros podemos estar en ese mismo lugar.
Pero ojo al detalle, aún tú y yo siendo maduros en la fe y que nos acerquemos a un hermano que ha fallado, que ha pecado y que ha caído, lo hagamos conscientes que el día de mañana podemos ser nosotros. Hoy leí algo que me impactó mucho. Lastimosamente, decía, quiero parafrasear lo que leí. La Iglesia Reformada ha caído en este error. Nos hemos llenado tanto de la palabra de Dios que nos hemos olvidado del ministerio de la piedad. Escuche bien. Creemos conocer tanto que se nos ha olvidado ser piadosos con los demás. Y andamos, ¿quién está mal? El Evangelio no se trata de eso. El Evangelio se trata que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. El Evangelio se trata que así como Dios te ha amado a ti profunda y grandemente, tú también ames a los demás profundamente. Ese es el Evangelio. El Evangelio se trata que tú y yo no merecíamos la fidelidad de Dios, pero Él así es fiel con nosotros. Entonces, sé fiel con los demás, porque Él es fiel contigo. Para ir avanzando. Fidelidad, básicamente en el pacto de Noé, rápidamente, porque el tiempo ya se nos acaba. Ya nos marcaron por ahí. Avanzamos rápido. Fíjese que en Génesis capítulo 9, versículo 16 dice, me acordaré del pacto perpetuo. ¿Se acuerdan? Me acordaré del pacto perpetuo. Y yo quiero hacer una explicación, quizás profundizar un poquito en este aspecto rápidamente. Quiero explicar la palabra perpetua y la palabra eterna, porque hay una confusión en y usualmente nosotros la usamos sin tener un conocimiento de ella. Te lo explico. Perpetuo significa o pertenece al tiempo. Te lo explico. Que dura muchísimo tiempo, que continúa sin interrupción dentro del tiempo, que pertenece, no termina, pero tiene un principio. En otras palabras, perpetuo es igual a largo, continuo, prolongado, pero no infinito. Ahora, te doy un ejemplo. Un pacto perpetuo en el Antiguo Testamento dura mientras Dios lo determina dentro de la historia. Algo puede ser perpetuo sin ser y sin principio ni fin. Perpetuo entonces pertenece al tiempo. Ahora, eterno significa sin principio, sin fin, fuera del tiempo, propio del Dios eterno, propio del Dios vivo. En teología, solo Dios es eterno en esencia. Y tú puedes ir a los diccionarios bíblicos y teológicos y vas a escuchar la misma definición. En todos. ¿Por qué? Porque los pactos perpetuos duraban hasta que Dios lo determinaba. Eterno es Dios eterno y dice que sus promesas son eternas porque es la esencia de Dios. Dios no tiene origen, no comenzó a existir porque Él es Dios. Su existencia no corre dentro del tiempo, Él trasciende el tiempo, Él cruza estas fronteras. Cada arco en el cielo es un recordatorio visible de la fidelidad divina de Dios. Entonces, habiendo dicho esto, cuando nosotros escuchemos la palabra eterna o eterno, siempre asociémoslos con la esencia de Dios. Siempre.
Cuando escuchemos que Él nos amó eternamente, pensemos en que Dios nos ha amado siempre. Siempre. Génesis capítulo 17, versículo 7, estableceré mi pacto contigo. Dios cumplió cada palabra, incluso cuando Abraham dudó. En Génesis capítulo 17, versículo 7. Y podemos detenernos en mirar la fidelidad que Dios tuvo para con su pueblo, aun cuando Abraham no había sido nombrado como pueblo, como el pueblo que ahora se conoce de Israel, era un gentil. Dios lo amó, como te amó a ti, como me amó a mí. No hay distinción, porque Él derribó esa pared que dividía y que algunos ahora todavía siguen viendo esa pared porque no han entendido. Pero los que hemos sido salvados con su sangre, entendemos que no hay pared. Él amó a tanto judíos como a gentiles por igual. La sangre que lava a un judío, lava a un gentil. La sangre que lava a un judío, te lavó a ti y me lavó a mí. Sus promesas son las mismas. Su amor es el mismo. Su fidelidad es la misma. Ahora, la respuesta del creyente, gratitud teológica confiando constantemente en ser devoción hacia Él. Te lo digo de esta forma. No se puede contemplar la fidelidad divina sin responder con adoración. Tú no puedes decir que entiendes que Dios ha sido fiel contigo y no reaccionar con adoración hacia Él. Es ilógico. Pastor, es que yo estoy feliz porque Dios es fiel conmigo, pero usted anda solo amargado, hermano. Pastor, pero es que mire, usted no sabe lo bueno que Dios ha sido conmigo, pero usted es un odioso, hermano. No hay coherencia, ¿verdad? Pastor, Dios es fiel. Por ende, exploto en adoración, en alabanza para aquel que es fiel conmigo, para aquel que es fiel para con usted. Y como resultado de todo esto, es que cuando tú has entendido que Dios es fiel, tú deseas reunirte con los otros santos, alabar al Señor con los santos. Porque no hay nada que robe tu fidelidad y tu gozo. Y lo que quieres es exaltar a aquel que lo ha dado todo. Entonces, iglesia, la gratitud se convierte en confianza. Jeremías dice en Lamentaciones 3:21, esto recapacitaré, por lo tanto, esperaré. Confianza. ¿En qué? En su fidelidad. En su fidelidad. La fidelidad recordada produce esperanza renovada. La fidelidad recordada produce esperanza renovada. ¿Por qué? Porque nuevas son cada mañana sus misericordias y sus promesas. La fidelidad de Dios produce adoración constante. Salmo 92, 1 y 2, ¿qué dice? Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos, declarar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es cantarte, oh Jehová. Qué bueno es alabar al Señor juntos. La fidelidad de Dios nos llama a ser fieles. 1 Corintios 2:4. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nosotros no somos fieles para ser salvos. Somos fieles porque Dios ha sido fiel con nosotros. Termino con esto. La fidelidad de Dios es el fundamento firme de la gratitud del creyente. Vuelvo y lo repito. La fidelidad de Dios es el fundamento firme de la gratitud del creyente.
Él fue fiel en la historia, Él fue fiel en la cruz, Él es fiel hoy, Él será fiel mañana y su fidelidad alcanza hasta todas las generaciones. Por eso la iglesia puede proclamar hoy y decir, gracias Señor, porque grande es tu fidelidad. Y puede decirlo en el gozo, en el dolor, en la derrota, en la victoria, en la tristeza, en el gozo, en la escasez, en la abundancia. Fiel es Dios para conmigo. Denle un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias. Vamos a orar, iglesia. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento, por este día que nos permitiste. Gracias, porque tú eres fiel para con tu iglesia. Estamos aquí y estamos conscientes que tu fidelidad es grande. Bendito eres Dios Todopoderoso. Pónganse de pie, iglesia.